Bienvenidos a esta tercera hora de nuestro programa La Iglesia en Casa. Ya sabéis que estáis en el canal de Hope Media Murcia, que tenemos a vuestra disposición nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Iglesia Adventista Murcia, donde compartimos contenido para más jóvenes, para poder pues compartir este evangelio del que nos hablaba hoy Richard. La pregunta que a mí me surge es: ¿qué evangelio estamos predicando? ¿Qué evangelio estamos presentando? ¿Qué Dios estamos presentando? ¿Qué Dios estamos viviendo? ¿Qué evangelio estamos viviendo? Son muchas preguntas las que me ha suscitado este sermón de Richard, que él tituló Amor que salva. Y él decía una cosa que yo creo que es un discurso típico. O sea, yo sé que cuando se habla de amor siempre se suele decir: ay, se nos queda corto, es algo flojo el tema del amor. Hay tantas cosas intensas, tantas cosas apasionantes. ¿Dónde te dejas la profecía? ¿Dónde te dejas el 666? ¿Dónde te dejas las persecuciones? ¿Dónde te dejas el juicio? ¿Dónde te dejas la condenación? Podemos predicar el amor y a la vez predicar todas estas otras cosas. Yo creo que Richard lo ha dejado muy claro, pero no quiero ser yo el que marque un poco la pauta, sino quiero escucharos a vosotros, porque este sermón de esta mañana ha sido un sermón, aparte de muy rico, muy emocional. Yo lo estoy escuchando desde casa y cuando terminó el sermón se abrió una puerta en el piso de arriba y una voz me dijo: vaya cultazo, papá. Y esto es una realidad. Fue terminar el sermón y escuchar a Victoria diciéndome: vaya cultazo, ¿eh? Quizás estamos necesitados muchas veces de apearnos de ese caballo de la intelectualidad, ese caballo de la, no sé, pretendida profundidad, porque os voy a decir, ¿qué más profundo hay? ¿Qué más insondable hay? ¿Qué más inabarcable hay que el amor? Porque si Dios es amor, si la esencia de Dios es el amor y Dios es inabarcable, quizás lo más inabarcable de todo sea este mismo amor y nos perdamos en otros caminos que no es que no debamos transitar, otros caminos en los que no es que no debamos profundizar, pero teniendo como base este amor, o al menos yo así lo entiendo. Abro micrófonos, chicos. ¿Qué os ha parecido el sermón? Esther, ¿qué te ha parecido el sermón? Pues mira, esta misma tarde voy a acudir físicamente a una reunión que va a dar nuestro pastor local, porque están muy preocupados porque hay mucha confusión muy innecesaria sobre la Trinidad, la verdadera naturaleza de Dios, todas estas cosas. Mirad, voy a hacer una confesión en público. Me da una pereza. Voy a ir a almorzar allí y luego voy a quedar a la reunión, pero me da una pereza mortal. Lo confieso, no sé a vosotros, pero si hablamos de lo que cada uno necesita y de en qué momento estás, yo necesito cultos como el que nos ha dado Richard hoy, de verdad, porque me temo que a mí me está empezando a fastidiar ya, me está empezando a agotar, estoy agotada, de hecho estoy hastiada de determinados líos teológicos que no necesito, que a mí personalmente no me llevan a ninguna parte y que creo sinceramente que la gente que está a mi alrededor no necesita. De manera que agradezco mucho lo que nos ha contado Richard esta mañana. Yo necesito que se hable más de amor y además necesito poder aplicar ese sistema de trabajo de Jesús. Me ha gustado mucho algo que ha dicho, lo dejo ya en esta primera aproximación, cuando nos comentaba que Jesús no tenía un método de trabajo. Jesús lo que tenía era amor intrínseco, amor genuino. Yo creo sinceramente, concluyo que ahora mismo a muchísimas personas les hace falta poca profecía y mucho amor. Pero claro, esto hay que poder traducirlo con amor también y con cariño. Orángel, ¿cómo te acercas tú al sermón de Richard? La vas a pagar, Richard. ¿Sabes esos sermones que te dejan sin voz?
yo he dicho que sábado a sábado a mí me encanta venir a la iglesia, me encanta este programa porque yo salgo con la batería al 100%, pero hoy rompiste ese esquema, ¿sabes? De salir al 100% y sales como al 150%, sales como mucho más recargado que otros días. Y es porque no sale, hoy no me llevo conocimiento, hoy me llevo vivencia, ¿sabes? Te escuchaba hablar y empecé a interiorizar cómo es realmente ese amor, cómo se ha reflejado ese amor en mí y cómo yo puedo llegar a ser reflejo de eso y llamas a la conciencia crítica de cada persona que te escucha. Bueno, yo lo veo así, a cuál es mi punto en ser ese reflejo o ser ese espejo de Jesús. ¿Cómo estoy? ¿Cuán limpio está ese espejo? ¿De verdaderamente reflejo el amor tan inmensurable de Dios? Y concuerdo con Esther que fue mi primera nota la diferencia entre método de Cristo y la naturaleza de Cristo y pusiste esa primera imagen y para mí fue, sí, es cierto, es totalmente cierto, no existe un protocolo, vemos y creo que fue parte fundamental para toda la predicación porque mostraste cómo son las dos imágenes que pueden ocurrir y cuál es verdaderamente el punto de Jesús y cuál es el verdadero punto que nosotros como cristianos tenemos que llevar para poder ser reflejo de Dios. Y te digo que me dejaste sin voz porque a la hora de verme, a la hora de interiorizar, a la hora de detenerme durante tu predicación y ver hacia adentro, no queda otra que las lágrimas salgan. No queda otra que quebrarse a sí mismo y determinar cuál es tu verdadera naturaleza. Así que me la vas a pagar. Juanfra. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se le explica a un cristiano que cree que lo tiene casi todo en referente a Dios, que sabe lo suficiente, que tiene una experiencia de sobra al lado del Señor? ¿Cómo se le explica que aún nos falta mucho? ¿Cómo se le explica que no sabemos amar? A mí me vas tú a decir que llevo 40 años bautizado, 20 años, con lo que yo he pasado, con lo que yo me sacrifico todos los días. ¿Cómo le viene hoy a decirle a alguien? Has hecho una pregunta que me pasó puntualmente. Yo estoy recién bautizado. Yo estoy como esa gente cuando dice, eso pasó hace 30 años y automáticamente piensas en los 70. ¿Verdad? Pero ya ya no estamos en esa. Yo siempre digo que estoy recién bautizado, pero realmente yo tengo 7 años, 5 años. Siempre digo 5, pero realmente ya desde como 7 años que me bauticé. Pero llegó un momento en mi vida que estudiaba y mi esposa me dijo una vez, nunca pienses que conoces totalmente de Dios. Y nunca pienses que eres el cristiano que conoce, que el cristiano que se la sabe toda. Acabas de hacer una pregunta que creo que todos pasamos por allí. Creo que a medida que va pasando el tiempo, te haces el evangelio según yo, que nos comentó Esther temprano, y vas perdiendo el norte a tal punto que ya no ves la imagen del amor de Jesús como lo plantea Richard. Richard, muchas gracias por el sermón. Yo no sé si es la imagen que tengo yo a través del YouTube, del Zoom, que no te veo muy bien, pero tienes cara de hecho polvo. A mí me ha parecido, Richard, no lo sé si es una percepción mía, pero un acto de desnudez, un acto de... No sé, yo creo que has trascendido el mensaje y yo te he visto pues muy implicado, muy emocionado, muy cosas que no solemos ver. Ha sido una reflexión íntima, sí, lo decía al principio. Era algo que quería contar porque me siento muy agradecido a Dios y sí, la cara es de ganas de llorar y de contención. No quería hacer un sermón, pues como otras veces, una historia, una aplicación y ya está, sino que quería
quería ahondar en algo que creo que es básico para la Iglesia hoy en día. Creo que necesitamos hablar mucho más del amor de Dios, pero no como teoría, sino vivirlo y yo creo que eso es algo que Dios trabaja conmigo, iba a decir que me machaca, pero es verdad. A veces tengo un pensamiento en la cabeza y le digo, no, Señor, no puedo hacer esto, no me siento preparado. Y durante semanas continúa y hasta que no me rindo a Él, aquello no me hace quedarme tranquilo. Y entonces, bueno, yo creo que necesitaba hablar de esto, de este amor de Dios que nos constriñe, pero que además nos beneficia. O sea, no es algo de me obliga a hacer algo que no quiero, pero me siento mal. No, es que cuando hago lo que no quiero, encima es que me siento muy bien y digo, ¿por qué no lo habré hecho antes? Yo os voy a hacer una pregunta a todos los contertulios esta mañana. Mira que todos estamos emocionalmente afectados con... Cuidado con tu pregunta. No, yo creo que es una pregunta sencilla. Muchas veces decimos, ay, si tuviésemos más medios, ¿verdad? Ay, si tuviésemos más visibilidad pública. Ay, si tuviésemos más personas en puestos de influencia. Y yo os pregunto, ¿cómo cambiaría el impacto del mensaje si viviésemos bajo el prisma del servicio, de la preocupación a los demás, de la negación a uno mismo y del poner la prioridad del otro antes que la mía? Os hablo entonces, por ejemplo, de alguien que esta semana se ha hecho famoso cumpliendo su trabajo. Se llama Julián y por lo visto era pues el portero de este edificio, de estos dos edificios que han ardido en Valencia. Este hombre se llama Julián, ha salido en los medios, no he visto todavía su fotografía, pero quiero buscar su imagen porque quiero tener su cara, ¿no? Es una persona que estaba atendiendo las labores pues como de conserjería, ¿no? en esos dos edificios. Cuenta la historia de esta misma semana, acaba de pasar, que este hombre, en cuanto empezó el fuego, se dedicó a ir a llamar a todos los pisos a la puerta y fue de los últimos en salir, llamando a los demás para que supieran que había un incendio, para intentar efectivamente sacarlos lo antes posible de allí. Un pequeño héroe que, cumpliendo su trabajo, por cierto, se ha quedado sin trabajo porque han ardido los edificios en los que estaba trabajando y no, de momento aparentemente se habrá quedado sin empleo. Esa persona ahora la conocemos por su nombre porque ha hecho algo como eso. Yo pensaba mucho en esta persona estas últimas horas, ¿no? Igual que se me movió el corazón viendo a esa parejita que estaba en el balcón. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo lloré cuando vi cómo los bomberos los sacaban del balcón, ¿sabes? Hay seres humanos, aparentemente, ¿verdad? Pues no sé cómo decirlo, ¿no? Pues que no están ahí, que no tendrían valor, que no los valoraríamos a lo mejor, como tú dices, José, en una posición de altísimo nivel, y sin embargo su función es absolutamente alucinante. Le ha salvado la vida a un montón de gente en un poquito rato, ¿no? Pues a lo mejor eso responde de alguna forma a tu pregunta. Y lo ha hecho Esther por profe... No lo sé. De sanación, de simpatía, de necesidades atendidas. Esto también lo hizo este hombre, claro. ¿Verdad? En unos minutos jugándose el tipo, por cierto. Esther, perdona que te interrumpa, pero habría que preguntárselo a él, ¿no? Pero uno, ahora escuchándote, digo, ¿lo ha hecho por profesionalidad? ¿Porque es un gran profesional? ¿Lo ha hecho porque realmente le importaban sus vecinos? Me pregunté yo. Entonces, al final, ¿cuál es la diferencia, no? Porque él, lo esperable, hubiera hecho lo correcto si él se pone a salvo, ¿no? Claro. Hubiera sido suficiente con ponerse a salvo y decir, mira, he hecho mi trabajo hasta ahora, ¿no? Yo no sé el motivo, pero eso es constreñir. O sea, lo que cuando hay un fuego me apetece, lo que me dice el cuerpo es sal de ahí, ponte a salvo. Pero cuando valoran la vida de las personas, de quienes están ahí, quienes no saben nada, quienes están encerrados, lo que hago es, por amor, voy a avisarlos jugándome la vida. Nadie tiene más amor que que da su vida por los hermanos. Entonces, y es lo que ha hecho este hombre, tener amor por sus vecinos. A eso es a lo que somos llamados nosotros. O sea, yo siempre he visto, en cuanto al lo que preguntas tú, José Antonio, con respecto a que si tuviésemos más recursos, que si necesitáramos más para poder llevar este aprendizaje, yo siempre he visto el amor como la luz.
En un cuarto oscuro, muy grande, una bombilla muy pequeña puede darle visibilidad a todo dentro de ese cuarto. Y el amor funciona así. El amor, cuando tú lo aplicas, cuando tú llevas eso a tu vida, se puede multiplicar muchísimo, exponencialmente, una cosa que no tiene, a diferencia de las acciones negativas. Las acciones positivas que tú haces no tienes idea, nunca vas a tenerla, de lo que puede llegar a influenciar tan solo una muestra de amor muy pequeña. Una de las cosas que a mí durante la predicación de Richard me tenía, es que cuando yo estaba en mi país, la gente en mi iglesia local la conocía de mucho tiempo, o sea, la conocía por diferentes tipos de relaciones laborales, de familia. Siempre había un nexo distinto al tema de iglesia, ¿no? O sea, el mismo hecho de ser vecinos del mismo pueblo. Y es fácil amar al prójimo cuando tienes algún tipo de relación con ese prójimo, pues. Pero llegué aquí, que nadie me conocía. Nadie me conocía. Entonces, escuchar a Richard... Por cierto, hay que arreglar esto del estudio, porque tenemos que tener la posibilidad de poder abrazarnos. Porque ahora, tengo una necesidad intensa de abrazar a Richard. Pero, dentro un poco. Justamente, llegué aquí y no conocía a nadie. Y Richard y su familia fueron una de las personas que nos recibieron a mí y a mi esposa y nos mimaron y nos atendieron y nos cuidaron y velaron por nosotros desde el inicio, y todavía lo siguen haciendo. Ruth me sigue escribiendo totalmente. Y ¿en qué refleja ese amor? O sea, a lo mejor era mucho o era poco para ellos lo que estaban haciendo. Cada quien tiene en su mente lo que eso implica, pero eso afianzó muchísimo mi espiritualidad, al punto de acercarme aún mucho más a Dios, porque cuando ves el amor que refleja el carácter de Jesús en una persona, tú no buscas a esa persona. O sea, yo no estoy solo agradecido con Richard y su familia, sino que ellos, al reflejar a Jesús en su actuar, me hace buscar más de Jesús. Entonces, a lo mejor no tienen conciencia o sí la tendrán, pero a lo mejor no tienen conciencia de lo que ellos han logrado en mi familia y lo que ellos han logrado en mi persona, pero eso se multiplica. Entonces, cuando yo escucho a mi hijo decir que está feliz de estar en esta iglesia y que quiere aún más ser teólogo, o sea, tú dices, ¿hasta dónde pudo haber llegado el recibir a una familia, ¿sí? Y que en algún momento, en 20, 30 años, esa expresión de amor se multiplique muchísimo. Entonces, a veces no nos hace falta, José Antonio, tener un micrófono para hablarle a millones de personas, sino que con una simple expresión de amor, que no obligada, sino que por esa relación con Dios nace, ¿sí? Como reflejo de la naturaleza de Jesús, eso va a multiplicarse muchísimo, muchísimo, muchísimo. Después te abrazo, Richard. Sin duda. Así que, bueno, yo creo que Richard nos ha puesto en una posición incómoda. Sí. Sí, estoy de acuerdo conmigo, sí, vale. Yo sí. tenía miedo de decir esto. Juanfran está a punto de llorar de hace rato, se agarra la nariz y respira. Porque nos ha puesto en una posición muy incómoda. Nos ha puesto en la situación incómoda. Richard no lo ha dicho, pero lo ha dicho. Uh-huh. O al menos yo así lo he entendido. Es decir, ya sabéis, tenéis conocimiento. Con esto no quiero decir que no sigamos profundizando, pero tenemos conocimiento. Por favor, manifestad los frutos del Espíritu. Amaos, quereos, me ha gustado mucho cómo has explicado el tema del soportaos. El soportaos no es la mujer o el hombre maltratados que tienen que soportar, que tienen que aguantar, sino ese soporte como apoyo. Seamos apoyo los unos de los otros para crecer, para mejorar, para decir, ¿qué ha supuesto para mí conocer a Juanfra, a Orángel, a Richard, a Esther? Voy a decir los que estamos aquí. ¿Soy mejor persona? Ellos han supuesto para mí
en vez de alejarme de Dios, me han acercado más, han ayudado más. Otros dirán, no, bueno, esa es tu responsabilidad, José Antonio. Tu responsabilidad es la de velar, porque al final la salvación es personal. Y se nos queda como muy frío, se nos queda como muy duro, y os voy a decir, se nos queda como muy fácil decir, es todo tu responsabilidad. Y Richard, yo creo que nos ha puesto en esa posición incómoda de decir, tienes una responsabilidad en la salvación de los demás. Tienes una responsabilidad en el Jesús que los demás están viendo en ti. Y bueno, yo creo que este es un llamado al discipulado auténtico, al discipulado que imita lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso, Richard, no te voy a dar las gracias, porque no me voy a comer dentro de un rato diciendo, ay, mira qué culto más bonito, sino diciendo, cuántos cambios tengo que hacer en mi vida. No sé, los demás, ¿qué os ha provocado este sermón? Vamos a hacer una idea para una reflexión también al hilo de lo que comentas. Y Richard, de verdad, te voy a dar un abrazo virtual gigantesco, pero nos debemos por lo menos 3 físicos ya con este sermón, en serio. Estaba pensando yo, acaba de decir José Antonio que sabemos mucho, pues a lo mejor no nos hemos enterado de nada. Porque resulta que esa compasión, vuelvo a leer lo que nos decías, esa compasión, consuelo, sanación, simpatía, todo eso que hacemos por los demás, presumiblemente es el reflejo de lo que Jesús hizo por nosotros. Es decir, si yo no me siento amada, pues evidentemente no me he enterado de nada. Si yo no me siento salva, evidentemente no me he enterado de nada. Si yo no he sentido, estábamos hablando esta mañana también de lo que sentimos con respecto a lo de los salmos, al tema de la felicidad, de la sabiduría. Si yo no aplico esto en mi vida porque no lo he sentido primero, entonces es que no me he enterado de nada. Podré tener mucha teología, pero efectivamente lo que el texto me dice y por donde nos has llevado también es que si yo no amo a los demás, es que no me he enterado que Dios es amor. Digo que Dios es amor, pero luego ando a palos con todo el mundo. Pues eso quiere decir que no he entendido absolutamente nada. O sea que a lo mejor, otra vez, vuelvo a la teología sin amor, no es más que teología, no me sirve absolutamente para nada. Y tú nos has invitado, efectivamente, a que seamos un reflejo, pero eso quiere decir que primero tengo que aplicar esto en mi vida y tengo que sentirme amada por Dios y tengo que entender que Dios es amor. Si no, no podré transmitir eso a los demás tampoco. Y que además estaré perdido. O sea, claro. si no soy capaz de amar a los demás, estoy perdido. Da igual la cantidad de textos bíblicos que me sepa de memoria, lo bien que sepa dar un estudio teórico de la Biblia, estoy perdido. Estoy perdido porque no estoy haciendo lo que Jesús me pide que yo haga. Me gustaría, porque hay cosas que se me quedaron en el tintero, en ese soportándose los unos a los otros. Es verdad, el amor tiene límites. Si alguien está siendo maltratado, lo que necesita es salir de esa situación, ¿vale? Aunque tiene que aprender a amar a la persona, que eso es muy complicado. Cuando alguien te hace daño, es ponernos en la piel de Jesús. Jesús, aquellos que le estaban crucificando, pidió, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Te sigo amando a pesar de que tú no cambies, ¿vale? Hay algo que no dije, pero es que creo que a veces, y esto es una reflexión personal mía, tenemos la piel muy fina, ¿vale? Cuando alguien me hace algo, me siento en el derecho de exigir que todo sea rectificado, restituido, y si no, no doy tregua a mi justicia. Y esta reflexión me hizo pensar en cómo Dios me trata, ¿vale? Y me hizo acordarme, ¿os acordáis la carta de Pablo a Filemón, ¿vale? Cuando le habla de su siervo de Onésimo, que le dice, si algo te debe, lo pones en mi cuenta, que tú me debes mucho más. Bien, me hizo sentirme así con Jesús. O sea, este te hace daño y te debes, ¿verdad? Te está haciendo daño. ¿Cuánto daño me hiciste tú a mí? Y está todo pagado y saldado. Jesús lo contó de otra forma con la parábola de los dos deudores, ¿verdad? ¿Cuántas veces no somos tiquismiquis en buscar rencilla donde el amor sería un aceite que lubricaría nuestras relaciones? Y creo que
eso es algo que yo necesito aprender, necesito incorporar a mi vida y necesito mejorar, porque lo que me nace como ser humano es que cuando alguien me hace daño, yo busqué el resarcimiento, la justicia, el que tú me vengas a decir me he equivocado. Y ¿cuántas veces nos quedamos ahí con el camino? Dios, ¿cómo me trató? Dios, en primer lugar, espero a que yo le dijera, mira, Señor, que sí, que me he equivocado, que te quiero mucho, o me amó, y luego el resultado es que yo he llegado a decirle, Señor, pero qué tonto he sido. Tan importante es esto. Mira, ya sabéis que yo soy de la opinión que la medida del amor de Dios es que no tiene medida, pero nuestra medida del conocimiento de ese amor está limitada por lo que seamos capaces de amar al que tenemos aquí al lado. Es decir, nuestra comprensión de lo que tú dices de... ¿Me dejas puntualizar una cosa? Porque es que lo he leído hace un poco y me estalló la cabeza. Nosotros amamos a Dios no como amamos al que está al lado, sino como somos capaces de amar a nuestro enemigo. Sí, hasta ese es el Ese tope. es nuestro límite. Sí. Cuando decimos nuestra comprensión de ese amor está limitado por lo que somos capaces de mostrarnos los unos a los otros aquí. No, y que me lo discuta quien sea capaz de argumentarlo. Porque es así. Es decir, decimos que esa persona que dice que entiende mucho a Dios pero se lleva muy mal con sus vecinos, pues realmente su comprensión del amor divino, que te diga, bastante limitado, hijo mío. Pero tú nos has invitado, que me parece también interesante, no quiero perder, a desechar ciertas cosas. Es decir, a soltar. Que a veces nos agarramos a malentendido. Es decir, es un malentendido pensar en un Dios castigador, en un Dios que está... yo te quiero mucho, pero también te doy de vez en cuando, ¿no? Te hago sufrir. Sí. Ese Dios que se queda a la puerta, que tú decías, ¿no? Ese Dios que no te acompaña. Dios va siempre contigo. Siempre. A veces queremos que no nos mire porque a lo mejor no nos hace sentir cómodos, pero es que Dios está continuamente y constantemente al lado nuestro. Uh-huh. Es así, a mí se me viene la imagen de un papá con su niño, ¿vale? Cuando el niño está empezando a andar, como el niño constantemente se quiere soltar de la mano. Cuando el niño se cae, ¿dónde está el papá? Allí pegadito. No se separó ni un centímetro, eres tú quien te separaste. En toda situación, Dios está a nuestro lado. Además, tampoco lo dije, pero es que ese pensamiento de que Dios se queda a la puerta es un pensamiento clasista, ¿vale? Porque cuando decimos, si mientes, el Espíritu Santo está trabajando contigo. Pero si entras, como decía, en un prostíbulo, no, se queda a la puerta. ¿Qué pasa? Que Dios diferencia entre unos pecados. Si son muy graves, no quiere saber nada de ti, se queda a la puerta, y si son leves, entonces sí que te ayuda. O esa frase que a veces todavía yo se la escucho a algún padre que se ve con algún niño y dice, cuando haces eso, Jesús no te quiere. ¿No? ¿Cuánto daño hacemos cuando te portas así, Jesús no te quiere? Sí. Dios te quiere siempre. Siempre. Porque además pagó en la cruz por todo lo que hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás. O sea, no se avergüenza de nada, no le escandaliza nada. No. Él puede... yo creo que a veces Dios me mira y se sonríe como un padre cuando ve a un niño y wow, este es mi hijo. Y a veces cuando me equivoco se le saltan las lágrimas, como a los padres, a veces se nos saltan las lágrimas por ver que nuestros hijos a veces no hacen las cosas bien. Pero siempre está a nuestro lado. Dios, su amor es invariable. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios deje de amarme, absolutamente nada. Su amor es invariable y eso es algo que necesitamos fijar y que necesitamos contar a los demás, porque la gente de verdad no cree que Dios le ama, no cree que Dios le ama inmensamente. Y creo que eso son las buenas nuevas. Dios me ama y además quiere que esté con Él. ¿Y cómo transformaría nuestra vida el ser conscientes de este amor? ¿Cuántos problemas mentales terminarían sabiendo que no estamos solos, sabiendo que hay un futuro esperanzador para nosotros, sabiendo que hay un Padre que está trabajando por nuestra salvación hoy en día y sabiendo que Jesús nos quiere y que, como tú decías en el sermón, que nos lleva grabados en las palmas de nuestras manos. Ya estamos fuera de tiempo y me gustaría que hiciésemos una última ronda
de conclusiones, empezando por Juanfra. Pues mira, sigo por donde tú lo has dejado. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si tuviéramos integrados el amor de Dios? Porque como tú has dicho, hay mucha enfermedad, mucho trastorno en nuestros medios, muchas veces porque no nos sentimos aceptados y queridos. Hay una sensación de falta de amor, cuando realmente Dios nos está diciendo, es que tengo un amor sin medida, es que yo te quiero tanto. Si fuéramos capaces de percibir, aunque fuera de lejos, un poco de ese amor, mucho pesar, mucha culpa, mucha sensación de soledad, se podría difuminar, podríamos sostenerla, podríamos ir con ella, ¿no? Y podríamos esperar, ¿no?, esa verdadera transformación, que es donde yo creo que Richard, en un sermón casi de ruego, ¿no?, que me ha parecido a mí, me ha sonado a un ruego, a amarnos, a sentir ese amor, pues ese amor de ver a Jesús, decía Richard, y ya termino, si fuéramos capaces de ver cómo nos mima, cómo nos restaura, cómo nos transforma, lo único que podría salir de nosotros es agradecimiento y gratitud. Y sobre todo también la última idea, es un amor que no te lo quedas para ti. Tú decías que fuera no se conoce a Dios, que es una gran necesidad. El verdadero amor de Dios, cuando uno lo percibe, es un amor que no solo transforma al que lo siente, sino que lo lleva a compartirlo. Y me parece que también es una cosa que lo has puesto, ¿no?, que lo has dicho. Por Ángel, tu conclusión del sermón. Bueno, yo me llevo hoy con este sermón una necesidad imperiosa de tener que buscar más de Jesús, de aumentar o mejorar mi relación con Jesús desde el punto de vista de esa relación íntima de oración y leer la palabra de Dios. Pero con una particularidad muy especial. A veces no llegamos a entender o no podemos llegar a reflejar la naturaleza de Jesús, a pesar de que oramos y a pesar de que leemos la palabra, porque nos colocamos por delante. Hacemos prejuicios, nos colocamos por delante. Y verdaderamente creo que el tercer elemento importante que me llevo así, y que lo comentaste hace un momento, es dejarse impresionar por Dios, dejarse marcar una huella por Jesús, dejarse que Jesús entre a tu vida y que verdaderamente no seas tú, sino Jesús en ti. Entonces, oración y lectura, oración y escudriñar, sin esa parte no existe. Y entonces sí fue una predicación de ruego. Y es sorprendente porque normalmente una predicación de este punto a veces puede llevarse a la empatía colectiva, ¿sí? Pero aquí yo creo que cada uno se está yendo con algo. Cada uno se está yendo con algo muy, pero muy particular. Yo siento que falta muchísimo, y porque es un amor inmensurable y ser reflejo de algo, de una luz tan intensa, que te pueden encandilar a ti mismo, es necesario dejarse, es necesario que él pueda, como tú dices, constriñir en ti tu carácter, o sea, que sea su carácter el que se refleje a través de ti. O sea, me voy con una palmada en la espalda, así que continúa, porque lo que viene es bueno, lo que viene es mucho mejor. Entonces, gracias por esa palmada. Esther, tu conclusión. Yo agradezco, Richard, un mensaje de corazón, ¿de acuerdo? Porque hemos notado tu emoción y yo me temo que nos hemos emocionado todos, ¿no? Y que de hecho está siendo esta una zona mixta muy emocional, y eso es bueno, que le pongamos cariño también a la cosa y que hablemos desde el corazón, ¿no? Y que hagamos entender a los demás también lo que estamos sintiendo. Y hay una parte que me resultó muy emocionante también del sermón, cuando nos hablaste de esta mujer rusa, ¿verdad? En una situación muy complicada. Y, ¿sabes? Me lleva a la conclusión que yo quería hacer también. Yo no me imagino a Jesús siendo comunicador de malas noticias.
¿verdad? Tú nos hablaste al principio de que Jesús, el Jesús en el que creemos, era un tipo que se dedicaba a dar buenas nuevas. Y además nos comisionó a que diéramos buenas nuevas, no a que diéramos malas noticias. No nos comisionó a que le fastidiáramos la vida a la gente con preceptos realmente molestos de cumplir. No nos dijo que hiciéramos como los fariseos y que en vez de repartir amor, repartiéramos bofetadas. Nos dijo algo muy, muy diferente. Y si yo soy depositaria, es una de mis preocupaciones a nivel personal, de buenas noticias. Yo debo ser una persona que cuente buenas noticias, que expanda buenas noticias, que le diga, como tú le dijiste a aquella mujer rusa, algo tan bonito como Dios te ama. Y ese Dios te ama sin duda ha marcado una diferencia en ella. Y yo espero que en un futuro próximo podamos conocer a esa mujer y podamos, ¿verdad?, darle un abrazo también y decirle, ¿ves? Pues fíjate, ese Dios en el que hemos creído, el Dios de las buenas noticias, nos ha hecho llegar hasta ti y te ha hecho llegar hasta Él. Y me emociona al decir esto. Yo espero sinceramente que seamos comunicadores de amor. Dios nos amó primero, amemos nosotros también. Esa es nuestra comisión. Perdón por lo que voy a decir, ¿eh? A lo mejor, de vez en cuando, menos golpes con la Biblia cerrada y más cariño. Richard, tu conclusión al sermón de hoy, la idea, fuerza que quieres que quede en nosotros. Pues que nuestra misión solo se puede hacer desde el amor. Esther lo estaba explicando ahora muy bien. Si yo intento a alguien convencer de que el día para guardar es el sábado y no el domingo, y no es una persona que se ha enamorado de Dios, no es alguien que entiende que está agradecido a Dios y que quiere cumplir con lo que Dios le manda, he empezado la casa por el tejado. O sea, lo que necesito es compartir el amor de Dios. Y luego el resto de las cosas, porque es verdad que está en la Biblia, es verdad que todo eso que yo decía al principio está ahí y está puesto para nuestra enseñanza. Pero es la consecuencia de que yo me he enamorado de Dios. Necesitamos hablar del amor de Dios y hablar a las personas del amor de Dios. Necesitamos predicar del amor, pero no de un amor ñoño, sino de ese amor profundo que es el que Dios tiene por nosotros. Solo así vamos a poder hacer algo, y además es que eso nos va a beneficiar a nosotros. Ese amor nos va a hacer curarnos de nuestro orgullo, de nuestros prejuicios, me va a hacer comunicativo, me va a hacer ser cristiano, que es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser imitador de Jesús y me va a hacer pasar ese filtro de la vida de Jesús por cada situación que yo me encuentre. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Cuando yo actúo así, solo hay una respuesta, que Jesús nos amaba, y entonces la forma de vivir es mucho más sencilla. Bueno, yo me quiero despedir de todos vosotros diciendo que quizás haya alguien que pueda ver esto y que se pueda escandalizar diciendo, pero ¿cómo pueden decir que es más importante una cosa que, por ejemplo, el sábado, lo que acaba de decir ahora Richard? El sábado, por poner un ejemplo, es otra de las manifestaciones del amor de Dios, porque nos recuerda que Él nos hizo, nos recuerda que Él nos creó con todo el amor en un entorno perfecto, y también nos invita a que ese día, por ejemplo, solo voy a poner ese ejemplo, por ejemplo, podamos pensar, podamos parar un poco para decir, a pesar de las circunstancias, yo sé que hay un creador que no solamente me creó, sino que me sustenta y que tiene un plan preparado para venir a salvarme. ¿Acaso eso no es amor? Es un amor incontestable, un amor inmensurable. Así que os invito a conocer a este Jesús de amor, a vivir a este Jesús de amor y a obedecer todas las cosas que este Jesús de amor nos ha puesto, porque son para nuestro bien, son para que seamos más felices, son para que vivamos en más armonía, son para que encontremos paz en estos momentos de desesperanza, en estos momentos de ansiedad, en estos momentos de crisis, en estos momentos de incertidumbre. Porque Dios tiene un plan para nosotros y es un plan perfecto. Es un plan de eternidad, un plan de armonía, un plan que es insuperable. Por lo tanto, os invitamos a guardar estas palabras en vuestro corazón, a pensar durante esta semana, por lo menos, en lo que nos ha contado Richard.
a amarnos más y a amarnos mejor. Hasta la próxima semana. Feliz sábado, feliz semana.